En el hogar del próspero comerciante bogotano Agustín Nieto Barragán, casado con Paulina Caballero Barrera, nacieron los hermanos Luis Eduardo, Agustín y Paulina Nieto Caballero. Al nacer la hija menor, la madre murió en el parto. Y unos pocos años después, también se apagó la vida del padre. Los 3 niños quedaron huérfanos. ¿Cómo es posible que nosotros nos educáramos a nosotros mismos? Esa desgracia grande familiar, la pérdida de los padres, vino a madurar prontamente, digamos, la conciencia de cada uno de nosotros. Los niños fueron asistidos por sus tíos Isidro Nieto Barragán y el reconocido político y militar Lucas Caballero Barrera. En medio de esa desolación, estalló la Guerra de los 1000 días. Nosotros, pues, vivíamos con los tíos Caballeros y todos ellos entraron en la guerra. Nosotros quedamos solos, con una ama de llaves. Para nosotros, ese tiempo de la guerra de los 3 años fue de mortificación y de dolor horrible. Estábamos solos, ¿no? Y naturalmente era hoy esperando las noticias. ¿A qué hora había muerto alguno de las personas queridas que teníamos allá? El día, nosotros estábamos muy chiquillos en el colegio de Araujo. Cerraron el colegio y lo que es la vida, ¿no? El colegio para los muchachos entonces no era así una cosa muy agradable de estar en el colegio. Y cuando dijeron se cierra el colegio, salimos todos perfectamente felices cantando por las calles. Se cerró el colegio. A esa edad, Agustín vive una experiencia que marcaría su vida para siempre. Uno de los más dolorosos recuerdos que tengo es el del gallo blanco que teníamos en casa y que yo mismo alimentaba cada tarde con mis propias manos. Era como un sultán y lo estimaba como a mi mejor amigo. Súbitamente llegó el día del pequeño drama que yo no olvidaría el resto de mis días. El sultán desapareció del corral y fue inútil buscarlo. Un día descubrieron al gallo muerto en el aljibe. De seguro, dijo la primera voz, don Agustincito, que es tan travieso, fue el que zampó al inofensivo animalito al pozo. Sí. Tenía que ser él, dijo la segunda voz. Fue él, dijeron los demás. Desde el fondo de mi alma infantil lloré, protesté, pero nadie me creyó. Fue la más grande tortura de mi infancia. Como nunca sentí mi orfandad. Entre los 8 y los 13 años pasó por varios colegios, el americano, el de Araujo y Ramírez y el liceo mercantil. Aquella experiencia solo confirmó lo que ya intuía, la profunda deficiencia de la educación. La preocupación nuestra fue el tener un profesor, y nosotros tuvimos una cosa extraordinaria, que fue tener como profesor a don Lorenzo Lleras, que era un sabio. Y don Lorenzo venía ya muy viejecito a hacernos las clases por las tardes. Y era el único contacto que teníamos nosotros con la civilización propiamente. Todo lo demás era saber de la guerra. La recitación monótona solía adormecer al maestro, y cuando caía en un sueño profundo, los niños aprovechaban para escapar y jugar en la huerta. Apenas terminó la guerra de los 1000 días, por disposiciones que ha tenido mi padre en el testamento, nos mandaron a Europa. Y eso fue el comienzo de los 10 años que pasamos allá. Ya habíamos pasado por los Estados Unidos. Yo había hecho mi bachillerato en los Estados Unidos. Tengo el diploma de high school de los Estados Unidos. Recorrieron Neuchâtel, Londres y París, y más tarde Nueva York. Recibí una carta de Lucas Caballero una vez diciéndome que él tenía siempre una preocupación muy grande de que París es una ciudad tan peligrosa, ¿no? Y que nosotros, pues, digamos que teníamos oportunidad de todas las cosas, teníamos que cuidarnos mucho. Yo le contesté a la carta diciéndole, no, el peligro en París puede ser una congestión cerebral, porque hay tanta cosa para estudiar, para conocer, para ver, para sentir, ¿no? Que realmente uno dice, aquí se puede parar en un loco tal vez, porque no le alcanza el tiempo para gozar de todas las cosas. Mientras adelantaba sus estudios de Derecho, asistía casi a escondidas a clases de ciencias de la educación. Aquella pasión secreta lo llevaría años más tarde a profundizar en biología y psicología en Estados Unidos. Yo hice mis estudios de Derecho en París,
Pero paralelamente a eso, estudié Ciencias de Educación en la Sorbona y luego en el colegio de la Universidad de Colombia, en el Teachers College, en el colegio de maestros. Y cuando yo regresé a Colombia, comprendí que aquí sobraban abogados y faltaban maestros. En su equipaje no traía trajes elegantes, sino una pequeña biblioteca pedagógica y modernos instrumentos de enseñanza, cilindros de sonido, tabletas de colores y material Montessori. Llegaba inspirado por las ideas del belga Ovidio de Crolí y de los pedagogos Francisco Giner de los Ríos, Manuel Bartolomé Cosío y Rafael Altamira, pioneros de la Escuela Nueva en España. Muchos lo tomaron por un excéntrico, pero él sabía que en esas ideas estaba la semilla para transformar la educación y quizás para sanar las heridas de su propia infancia. En un banquete familiar ofrecido para celebrar su regreso, alguien recordó la vieja historia del gallo blanco. El salón enmudeció y entonces don Agustín pronunció el discurso más breve y más elocuente de su vida. Mis queridos familiares, yo no ahogué al gallo. Agustín Nieto Caballero soñaba con una escuela distinta, un lugar donde la infancia no creciera bajo la sospecha, sino entre la confianza, la comprensión y la justicia. Desde joven abrazó la idea de fundar un colegio libre de dogmas, guiado por el pensamiento y la libertad. Y por eso, pues, desde 1913, que fue cuando nosotros regresamos, todas mis amistades se hicieron alrededor de gente que se interesaba en cosas de educación y yo abandoné desde entonces las cosas de derecho y me dediqué íntegramente a pensar y a escribir y a hacer cosas que tuvieran relación con la educación. Por entonces la enseñanza estaba dominada por el clero. El conservatismo imponía su doctrina en los pupitres. Las lecciones se repetían de memoria, sin espacio para preguntar ni para dudar. Quizás por eso el gobierno no quiso escuchar sus ideas. Y de ahí vino la fundación del Gimnasio Moderno en compañía de los hermanos Amper Broch, que fueron mis amigos de toda la vida, ¿no? Y del pequeño grupo que inició la fundación del gimnasio. En 1914 nació el Gimnasio Moderno, una respuesta a la educación rígida y oscura. Al principio llovieron ataques, lo llamaron liberal, incluso agnóstico, pero con el tiempo su espíritu libre y republicano ganó la batalla. Nosotros tratamos pues de implantar los sistemas nuevos, las cosas que veníamos viendo en Europa que se estaban haciendo y que no comprendíamos por qué no se hicieran acá. Y entonces fue una cosa muy interesante ver el entusiasmo que fue creciendo. Nosotros empezamos pues a recorrer el país, a hacer las excursiones, que ha sido una de las cosas interesantes del gimnasio, dándole el conocimiento del país a cada uno de los muchachos. Todo esto enmarcado en los métodos activos de enseñanza y en la implementación de la disciplina de confianza. Un modelo en el que el alumno responde con responsabilidad a los espacios de libertad que se le otorgan. Una institución lejana de la memorización, de los castigos y del miedo. Una escuela donde el niño es protagonista de la vida escolar. Un interlocutor válido dentro de un ambiente de libertad de pensamiento. Bueno, nosotros comenzamos en una pequeña casa cerca a los cerros, en la esquina, en la calle 47, con la carrera séptima. Pero aquello, la carrera séptima entonces era simplemente un camellón, ¿no? Don Tomás Rueda Vargas llamaba el carro de la leche la Vía Láctea, y él pasaba siempre con su Vía Láctea, y algún día yo lo detuve, muy recién fundado el gimnasio, hacía unos 6 meses, y le dije a don Tomás, ¿por qué no baja usted y le conversa un rato a estos muchachos sobre algo que le oía a usted hablar hace pocos días, la vida de Nariño? Él amarró su caballo en el poste de la luz, entró a conversarle a los muchachos, y se encantaron de tal manera que de ahí en adelante, cada vez que pasaba la Vía Láctea, se bajaba de su caballo don Tomás Rueda Vargas y entraba a conversar con los muchachos. Entonces recibí un telegrama de mi hermano en que me decía que habían conseguido el terreno, que era en este sitio, había que abrir unas calles, aquí estas calles las abrimos nosotros. Y entonces yo le dije que estaba allá, entonces me puso un telegrama al día siguiente, me dijo, don José María Samper compró ya esto, y lo compró él por 10.000 pesos.
Entonces le dije, mira, ahí están los 10.000 pesos. Entonces José María me puso una carta sumamente simpática en que me dice, ya se ha comprado el terreno, ya no vuelvo a pensar en eso. Pero no creo que rebajamos los 10.000 pesos, lo dejamos para la construcción y para cualquier otra cosa que quiera usted. Entonces yo dividí eso en dos partes, que eran 5.000 pesos dejamos para la construcción y 5.000 para mandar unos profesores a Europa. Desde entonces el Gimnasio Moderno ha sido más que un colegio, ha sido un taller, un laboratorio vivo, una reforma educativa en permanente movimiento. Entre prados y jardines, con el cuerpo fortalecido por el deporte y las excursiones, los gimnasianos crecen libres y autónomos. El conocimiento es acogido con alegría, la ciencia se aprende con entusiasmo y el propósito permanece intacto: formar mejores seres humanos, capaces de desplegar todo su potencial y de servir a la humanidad. El gimnasio se ha discutido mucho qué es lo que ha hecho el gimnasio. Yo te diría una cosa, mi pensamiento en esto ha sido el enseñar a pensar a la gente, enseñarla a estudiar, encariñarse con los libros, que eso les vaya a servir luego como yo creo que les está sirviendo. Pero don Agustín no limitaba sus esfuerzos al Gimnasio Moderno. Su proyecto educativo siempre estuvo ligado a un compromiso social. En 1915 creó las cajas escolares destinadas a dar desayuno y vestido a los niños de las escuelas públicas. Implementó en el colegio un internado para brindarles a los jóvenes de diferentes rincones del país lo mejor de la educación. Contribuyó con la consolidación y promoción del escautismo. Toda esa parte de abajo allá se llama la despensa del pobre. Aquí una de las cosas activas que hay en el gimnasio es precisamente la ayuda a los demás. Los muchachos van todas las semanas a llevarles cosas que los recogen acá durante toda la semana, ellos traen algunas cosas y van a visitar los tugurios y a ver cómo vive esa gente y a tratar de ayudarles, ¿no? En modo que esa cosa, eso se llama la actividad de la Cruz Roja de la Juventud. Y fiel a su espíritu generoso, donó un terreno en Pacho, Cundinamarca, donde organizó una colonia vacacional para los niños. Regalamos todas nuestras acciones y pusimos una cláusula que si algún día se cerraba el colegio, todo lo que tiene el gimnasio, sus terrenos, sus enseres, todo íntegro pasa a los niños pobres de la ciudad, con destino a los niños pobres de la ciudad. Eso está vigente hoy. El 8 de noviembre de 1915, en Medellín, don Agustín contrajo matrimonio con Adelaida Cano. El papá sí era una maravilla, porque el papá era don Fidel Cano, que fue amigo nuestro, pues, que había sido amigo también de los tíos caballeros, pues, ¿no? Y un hombre verdaderamente encantador. La novia tenía uno que verla cuando la tiene ahora, yo creo que la ve todos los días, ¿no? Duramos un año, pero un año con 2 entrevistas, sí. Porque naturalmente para ir a Medellín 2 veces yo estuve varada en el Río Magdalena y gastaba unos 15 días en ir de aquí a... Bueno, voy a decirle, la primera cosa pues es que naturalmente el lenguaje con ellas era muy distinto del de hoy, ¿no? Es decir, uno le decía señorita a la novia hasta la víspera de casarse, sí. Y ella le decía a uno doctor. No, lo que me preguntó, usted no tuvo muchas novias. Le dije, no tuve más que una, pero voy a contar un secreto, la he seguido queriendo. Entonces me dijo ella, pero ¿cómo es eso? ¿Y su señora sabe? Le dije, sí, me casé con ella. Bueno. Con su señora partió a Europa para seguir explorando las tendencias pedagógicas del viejo continente. A su regreso y en un gesto de amor, pidió al arquitecto Pablo de la Cruz diseñar y construir una quinta en un terreno cercano a la recién inaugurada sede del colegio que desde 1919 funcionaba en la carrera 9ª con calle 75. En 1921 la familia se mudó a la nueva casa. Aquí puede ver usted desde la rectoría un pequeño kiosco en donde se instaló el primer jardín de niños que se hizo en el patio de mi casa, con una directora que era discípula de la doctora Montessori, que estuvo 3 años con nosotros. Allí vivieron junto a sus hijos Alberto, Guillermo, Jaime, Adelaida, Gloria y Agustín. Consideraba que los valores de servicio y ayuda humanitaria debían sembrarse desde la niñez. Pues yo digo que desde la Cruz Roja Infantil y Juvenil, que realmente la organizamos acá en el gimnasio en el año 1923, anteriormente, desde el día de la fundación del gimnasio, creo que hemos estado haciendo Cruz Roja como aquel señor de la comedia de Molière que estaba haciendo prosa sin saber que era prosa lo que él hacía. Nosotros nos preocupamos muchísimo de la acción social del niño desde la llegada al colegio.
desde la infancia misma. Y por eso empezamos a las visitas de las gentes pobres, el auxilio que podíamos prestar, el invitar a niños que vinieran de las escuelas públicas a jugar con los niños del colegio, en darles representaciones acá. En 1925, don Agustín invitó al país al maestro Ovidio de Crolí, quien vino a conocer de cerca el proyecto y a capacitar a los maestros en su método de los centros de interés. Profesores del gimnasio de distintas regiones del país y una importante delegación llegada del Perú conocieron de primera mano su metodología, un modelo en el que los niños aprenden de todas las áreas a partir de las respuestas a sus infinitas inquietudes, transformando la clase en un proyecto colectivo donde todos participan y adquieren conocimiento. La educación de la mujer fue también una de las grandes preocupaciones de don Agustín. En 1927, durante un almuerzo en Villa Adelaida, surgió la idea de crear un colegio para niñas, un lugar que ofreciera una verdadera formación, sin abandonar las tradiciones familiares, la franqueza, el compañerismo, la moral y el amor por el país y el hogar. De aquella conversación nació el gimnasio femenino, que abrió sus puertas en 1928. Yo soy muy feminista, sinceramente, yo creo que lo que vale en la vida son ustedes. Yo pienso siempre en esto, yo pienso en su propio hogar, ¿no? Uno lleva la huella de una mujer, ¿no? En el espíritu y en el corazón, ¿no? Yo creo que mi felicidad, después de tanta infelicidad, viene de eso, de haber encontrado una mujer perfecta, ¿no? Una mujer que realmente se dedicó a cuidarme a mí también, ¿no? Sí. Y que realmente uno siente, siendo mucho menor, que es mayor pues en la madurez del juicio. A lo largo de su vida, don Agustín cultivó amistad con grandes pedagogos y pensadores como John Dewey y María Montessori. Cruzaba correspondencia con Gabriela Mistral y Rabindranath Tagore y recorrió el mundo en busca de lo mejor de la educación moderna para traerla a Colombia. Su vida no se limitó a las aulas del gimnasio moderno. Su voz también llegó a los más altos cargos y reconocimientos. En 1930 fue presidente de la Cruz Roja de la Juventud Colombiana. Durante el gobierno de Olaya Herrera asumió la Dirección Nacional de Escuelas Primarias y Normales y en 1933 representó a Colombia en Ginebra en medio del conflicto con el Perú. En 1934 el dolor volvió a tocar a su puerta. Su hijo Alberto, uno de los mejores estudiantes del gimnasio moderno, murió en plena juventud. Don Agustín guardó su memoria en un diario que escribió desde su nacimiento y a lo largo de toda su infancia y juventud. Un hijo arrebatado en los albores de la primavera. Otro golpe que su alma supo resistir. En junio de 1936 viajó a Europa para representar a Colombia en 4 grandes congresos internacionales: la Conferencia de Instrucción Pública en Ginebra, el Congreso de Educación Física en Berlín, el Congreso Montessori en Oxford y el Congreso Mundial de Educación en Cheltenham, donde conoció a Ernest Vine. En 1939, Vine llegó al gimnasio moderno, se maravilló con su espíritu y decidió quedarse para siempre. Durante casi 30 años fue la mano derecha de don Agustín en la rectoría. El gobierno reconoció su liderazgo y quiso contar con él para contribuir al progreso del país. Fue director nacional de educación, rector de la Universidad Nacional, embajador en Chile y representante en la Sociedad de Naciones en la UNESCO, entre otras dignidades. Porque el doctor Santos lo quiso así. Lo acompañé yo a Ginebra cuando el asunto del conflicto con el Perú, con el conflicto de Leticia, porque él le pidió al doctor Olaya Herrera que me escogiera a mí también como compañero de él. En el conflicto de la universidad también me llamó el doctor Santos para que fuera yo rector de la universidad, y realmente pues yo me sentía muy obligado a cada una de las cosas que él me pedía. Mi embajada en Chile se dependió íntegramente del doctor Santos, y así todas las cosas. Yo creo que los honores grandes que recibí yo en la vida se los debía a Eduardo Santos. Cosmopolita, elegante y de carácter firme con espíritu amoroso,
Don Agustín comprendía y valoraba las virtudes de otras naciones. Siempre con la mente abierta acogía toda idea que pudiera enriquecer a Colombia. En 1948 ofreció las aulas del Gimnasio Moderno para que la Conferencia Panamericana continuara sus debates tras el Bogotazo. Seguimos con un gran interés la Conferencia Panamericana. Vino de la cosa tremenda del 9 de abril. Y entonces Eduardo Zuleta, que era el ministro de Relaciones Exteriores, me llamó y me dijo: dígame, Agustín, ¿les puedo ofrecer yo el gimnasio a la Conferencia Panamericana? Y dije, desde luego. En 24 horas se hizo todo, se trabajó toda la traducción simultánea, todas esas cosas acá. Y en ese edificio que usted allá, se reunió la Conferencia Panamericana. En esos salones se firmó la Carta de Bogotá, que dio origen a la Organización de los Estados Americanos. A una persona se le reconoce por sus actos, por sus modales y por la forma en que trata a los demás. Don Agustín solía repetir una frase que resumía su ideal gimnasiano: educar primero que instruir. Ante todo, formar en el valor humano, en el bello carácter, en la decencia, en la honestidad, en el decoro, en la firmeza y en el patriotismo. La instrucción debía venir después, solo como refuerzo de esos principios. Sabemos todos que a una escuela se viene a estudiar, a adquirir conocimientos, a sentar las bases que han de llevar a estudios superiores. Sí, esto es cierto, pero no lo es todo. Teníamos conciencia de que en nuestra escuela íbamos a ocuparnos de algo más que enseñar a manejar textos escolares. Pensamos que este instituto sería ante todo y por sobre todo un refugio de principios espirituales y morales. Quisimos entonces y queremos hoy formar ciudadanos íntegros, hombres de bien, con un claro sentido de sus responsabilidades, pulcros de cuerpo y de espíritu, rectos en todas sus acciones, compañeros de siempre, jamás cómplices, caballerosos en su comportamiento y en su lenguaje y maneras, cubriendo todas estas virtudes con el manto cálido del amor por Colombia. Alguien tuvo la humorada de afirmar que este era un colegio de aristócratas, mas la ocurrencia hubiera podido tomarse en serio si se entendiera que aquí surgía una nueva aristocracia, la de la rectitud, la de la honradez, la de la dignidad, la de la hombría de bien. Don Agustín creó en el Gimnasio Moderno un centro de documentación, recortes de prensa organizados por temas para acercar a los estudiantes a la investigación. Fue en su tiempo un anticipo de Internet, conocimiento ordenado al alcance de todos. Cada día lo enriquecía con lecturas y recortes que imaginaba algún educador futuro podría aprovechar. Nosotros hemos cultivado el hobby de la literatura infantil desde la primera juventud. Aun cuando todo hobby es incomprensible para quien no lo cultiva, no es difícil explicar el nuestro. Entonces, el goce material de contemplar un libro se dobla con el goce espiritual que nos da su contenido. Así ocurre con esta bella colección de libros de literatura infantil que continúa enriqueciéndose día a día para nuestro goce exclusivo. Otra obra admirable fue su biblioteca de cuentos infantiles, un hobby que cultivó toda la vida. También dejó una valiosa colección de libros sobre educación, considerada la más completa del país. En 1964, don Agustín celebró las bodas de oro del Gimnasio Moderno. Ese año recibió la Cruz de Boyacá por su labor como fundador de la Cruz Roja Nacional Juvenil. En 1967, la Universidad Pedagógica Nacional lo nombró doctor honoris causa. Luego vinieron más reconocimientos: Caballero Eminente de Bogotá en 1969, las Palmas Académicas del Gobierno francés en 1970 y la Orden Caro y Cuervo en 1973. Una vida honrada con gratitud y admiración. Su pensamiento quedó plasmado en libros y ensayos como Crónicas Ligeras, Los Maestros, una escuela, sobre el problema de la educación y sus discursos en Palabras a la Juventud, entre otros. Obras que parecen escritas ayer, que invitan a repensar la educación a los niños, el papel del maestro,
y el tránsito de la escuela pasiva a la escuela activa. Era exigente con el arte, la cultura y las nuevas tendencias que muchas veces le costaban trabajo aceptar. Le incomodaba el pelo largo de los jóvenes que se identificaban con los cantos de Woodstock. Le pusimos aquí la condición de que un muchacho para matricularse tiene que mandarse cortar la cabellera de señorita. Pues, a mí me gusta que el hombre sea muy hombre y la mujer muy mujer. Esa es una cosa, pues... Desconfiaba del arte y la literatura moderna. Durante los 5 años que yo estuve en París, visité semanalmente los museos, sobre todo el Louvre, ¿no? Y recibí esa influencia y, según entiendo maltratada, pues me deformó el criterio, ¿no? Porque a mí, yo seguía admirando a Rafael, a Miguel Ángel, a Botticelli, ¿no? Y lo sigo admirando hoy todavía. Y entonces cuando veo una gordita de Botero, a mí no me entusiasma. Eran sus amorosas terquedades, esas que al final siempre lo hacían reír, mientras escuchaba con genuina atención los argumentos de los demás. Su hora final llegó el 3 de noviembre de 1975. Partió sereno, con el alma llena de juventud. La muerte es el último espectáculo al que uno asiste. Entonces, ¿por qué no desear enfrentarse a ese espectáculo? Verlo por última vez. Conversando alguna vez precisamente con el doctor Santos, me decía él, bueno, tú apareces como en muy buena salud, pero dime una cosa, ¿te sientes viejo, sí o no? Entonces yo le dije, yo te voy a hacer una diferencia entre dos palabras que parecen muy parecidas y son muy distintas. Es la vejez y el envejecimiento. Y le decía yo, viejos somos tú y yo, porque eso depende del año en que nacimos. La vejez es una cosa totalmente distinta. La vejez llega el día en que se le acaba uno el interés por la vida, por las personas, por las cosas, ¿no? Por la obra en que está uno empeñado. Ese día sí está uno perdido. Es el envejecimiento. Entonces ya puede tener uno muchos años y no haber envejecido. O puede tener pocos años y estar envejecido. Había dejado sus cosas en orden, su espíritu en paz y su obra viva. No nos obsesionemos con la idea de que para nuestra propia vida ya desde hace días se nos está haciendo tarde. Que el optimismo nos acompañe hasta la última hora. Sin embargo, nos parece de pronto oír la voz admonitoria que nos dice: no cuentes más los días, sigue trabajando como si fueras a vivir 100 años, pero ten tus cosas listas como si fueras a morir mañana. Un cadete militar hizo sonar el toque de silencio. Su cuerpo descendió en la tumba al costado de la capilla que él mismo había embellecido con vitrales. Los asistentes entonaron entre lágrimas el himno del gimnasio moderno. Los alumnos, en un gesto de gratitud y admiración, arrancaron el escudo de sus uniformes y lo arrojaron sobre el ataúd. En aquel momento, don Agustín partió, pero su espíritu desde entonces sigue vivo en el campus del colegio. 86 años de vida y 61 dedicados a educar lo consagraron como uno de los más grandes pedagogos de América Latina. En 1985 se erigió un busto en La Raqueta destinado a presidir como un venerable testigo cada acto escolar. Allí, entre las banderas, los pinos y el vuelo de las palomas, su presencia sigue viva, acompañando las ceremonias como un guardián de la juventud, recordando siempre el compromiso de todos con la defensa de los ideales gimnasianos. Huérfano en su niñez, señalado injustamente en su infancia, estudiante apasionado en Europa y maestro incansable en Colombia. La vida de Agustín y Nieto Caballero fue la prueba de que el dolor puede transformarse en esperanza y la adversidad en semilla de futuro. Su espíritu es como la campana que marca los recreos del colegio. Cada repique que resuena en el tiempo nos recuerda el compromiso con la decencia, el honor y la historia.